innovación en la cadena de valor del café. Pues hoy tenemos una clase muy especial y traemos aquí a una doctora pues que tiene mucho conocimiento en el tema que vamos a estar recibiendo el día de hoy. Entonces, antes de empezar esta clase, pues vamos a recordarles algunas recomendaciones para que puedan pues aprovechar al máximo estos conocimientos que hoy nos traen. Y pues lo ideal es que se conecten de una tablet o una computadora, pues para que puedan visualizar de mejor forma la información que les trae la doctora. Asimismo, es importante que verifiquen su conexión a Internet, esto por lo mismo para no tener interferencias o que no se les corte la llamada. También es importante que traten de conectarse siempre a las clases unos 5 minutos antes. Esto pues igual también por si tienen algún problema con el internet o que no les conecta, entonces esto les va a ayudar pues a tener ese control. Asimismo, al momento de que ingresen a la reunión es importante que utilicen su nombre, ya que eso nos sirve a nosotros pues como un comprobante para saber que ustedes se conectaron a la videollamada, ya sea por Zoom, por Facebook, por Telegram o por YouTube. También es importante si tienen alguna consulta, pueden hacerla mediante el chat o pueden hacerlo levantando la mano y nosotros les vamos a dar el acceso para que hagan la pregunta. Asimismo, es importante que tomen nota de todo lo más importante, ya que pues a veces se nos puede olvidar si no lo anotamos, entonces es mejor tenerlo ahí anotado para en cualquier momento que lo podamos utilizar. Como les mencioné, el chat se va a habilitar en un momento para que ustedes puedan hacer sus preguntas y aquí pues la doctora va a atender esas dudas que tengan. Y bueno, entonces, ¿qué clase tenemos hoy? Hoy tenemos la clase Nuevas regulaciones y legislaciones en la cadena del café y sus implicaciones para caficultores. ¿Y quién nos va a dar esta clase? Hoy traemos a la doctora Jimena Solar de la Universidad de Berna, pues que ella tiene un enfoque profesional en gestión sostenible de los recursos naturales, cadenas de valor agrícolas, gobernanza forestal, cooperación comercial. Asimismo, pues ha trabajado en otros proyectos como justicia ambiental, para el bienestar humano, relaciones comerciales sostenibles para sistemas alimentarios diversificados. Pues asimismo, la doctora Solar habla 4 idiomas: español, inglés, alemán y portugués. Así que pues tenemos aquí una eminencia que hoy nos trae una clase muy importante. Así que chicos, los dejo con la doctora. Eh, buenos días a ustedes que se encuentran en Honduras y buenas noches para nosotros que estamos en Suiza ahora. Para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. En principio quisiera disculparme porque tengo un problema con el vídeo. He intentado con 2 computadores, pero probablemente es algún tema del setting en el Zoom con el que manejo. Pero yo los estoy escuchando, estoy viendo que están ingresando y tienen los saludos y para mí va a ser muy placentero poder presentarles el estudio que, que hemos realizado con relación al tema de el nuevo reglamento europeo de productos libres de desforestación. Eh, Muchísimas gracias por la presentación que se hizo de mi persona. Como os he explicado, la idea es principalmente desde una perspectiva legal y de políticas explicar qué significa estas nuevas regulaciones para sectores de producción agrícola como el cacao y el café, ¿no? En el cuales países como Honduras y en general Latinoamérica tienen un rol importante en el comercio internacional. En este caso, durante el año 2023, yo participé o lideré un estudio que se enfocó al análisis precisamente de una de las principales regulaciones en el tema de producción de, de materias primas libres de deforestación. Y ese es el objetivo para mí el día de hoy de eh, explicar a ustedes precisamente la lógica de esta nueva regulación. La Unión Europea, en el marco del Pacto Verde Europeo, lo que plantea es minimizar la contribución que tienen a la deforestación global. Y una de estas herramientas fundamentales es este nuevo reglamento de productos libres de deforestación. Y
cuando se lanzó todas estas discusiones, había un escasos análisis en relación de qué significaba esta regulación para países de producción. Y tomamos el ejemplo en base a un proyecto que conducimos en Perú, de qué significaba esta regulación para los sectores del cacao y el café de un país como Perú, que tiene involucrados muchísimos pequeños productores en estas cadenas de valor. Y nuestro objetivo fue precisamente este, analizar cuál era el estatus de las normas y de las políticas en Perú y ver cuáles podrían ser los puntos de discusión, cuáles eran los desafíos para realmente ver si esta norma iba a ser al corto, al mediano o a largo plazo factible de implementar. Y precisamente estas preocupaciones fueron las que guiaron nuestra investigación y las que motivaron a que veamos cuál es el rol para los actores públicos y privados, qué significa para las cooperativas, qué significaba para el gobierno, tanto en Perú, pero también para representantes del gobierno, por ejemplo, la Unión Europea. Como mencionaron en la introducción, yo me encuentro ubicada en Suiza, que es donde se encuentra nuestro centro de investigación. Y aquí también Suiza no es parte de la Unión Europea, pero había muchos cuestionamientos, muchas preguntas también por los empresarios suizos sobre cómo iban a hacer con esta nueva regulación y qué significaba para ellos en sus cadenas de valor con pequeños productores de Perú. Y fue así como nos involucramos primero en una serie de análisis sobre la norma, literatura que había, como les mencionaba antes, sobre todo enfocada a la perspectiva de la Unión Europea y de los europeos, y también realizamos entrevistas a diferentes actores en Perú, ¿no? Públicos, privados e internacionales, a fin de tener su perspectiva sobre la norma. Entonces, ahora la idea con mi presentación es que vamos a pasar a ver estos diferentes temas que son relevantes en cuanto al análisis de una norma como esta. En principio, el Reglamento Europeo de Productos Libres de Deforestación es una prohibición a importar productos como el cacao, el café, el aceite de palmera, la soya, eh, la madera y sus derivados que no cumplan tres requisitos. Estos productos tienen que ser libres de deforestación y la fecha de corte para la deforestación es que estas materias primas tienen que ser producidos en tierras que no han sido deforestadas hasta el diciembre del 2020. Tienen que ser productos legalmente producidos. Eso significa que tienen que cumplir con las normas relevantes en el país de producción. Por ejemplo, las normas ambientales, las normas comerciales, las normas aduaneras, eh, si hay si la producción se lleva a cabo en zonas donde se encuentran comunidades indígenas, también lo que significa el consentimiento de estas comunidades indígenas. Y también estos productos, cuando se importan a la Unión Europea, tienen que ser acompañados con una declaración de diligencia debida. En esta norma, la diligencia debida es simplemente como un formulario que acompaña a las importaciones de estos productos que llegan a la Unión Europea. No es un procedimiento en sí, es simplemente una formalidad. ¿Y quiénes son los obligados a cumplir esta norma? Los obligados a cumplir esta norma son los operadores, son los comerciantes que realizan la importación de estos productos a la Unión Europea o la exportación de estos productos desde la Unión Europea, ¿no? Y ellos tienen que cumplir con completar cierta información. Y esta información incluye, por ejemplo, el país de producción, de donde ellos importan, pero también la geolocalización de las áreas de producción, ¿no? Exactamente tienen que tener identificadas las áreas de producción. En este reglamento también la Unión Europea va a realizar una clasificación de los países en diferentes categorías de bajo, de estándar o de alto nivel de riesgo, de acuerdo a los niveles de deforestación, pero también en base a información científica que que va a ser evaluada periódicamente. La Unión Europea también se compromete con los países de producción a abordar estos temas de la deforestación, es decir, a generar una cierta cooperación o parcería con los países de producción mediante
acuerdos, diálogos, hojas de ruta y considerar también a los pequeños productores. Si esta norma no se cumple por los importadores, por los comercializadores, esto significa que van a haber sanciones. Y estas sanciones van a ser, por ejemplo, una multa de hasta 4% del valor de las exportaciones. ¿No? Va a haber también confiscación de los productos. Esta norma entró en vigor en junio del 2023, pero recientemente hubo mucho debate a fin de prolongar la norma para que no entre en aplicación en diciembre del 2024, sino para que entre en aplicación con un año posterior. En diciembre del 2025 esta norma realmente se implementará toda la producción agrícola de cacao, café o materias primas como la palma que vengan de países como Perú, como Honduras, tienen que cumplir hasta el 30 de diciembre del 2025 con esa reglamentación. Posteriormente, nosotros lo que hicimos fue analizar un poco el contexto del país. En el caso de Perú, la norma impacta considerablemente. ¿Por qué? Porque todavía para Perú la Unión Europea es un mercado importante en los sectores de cacao y café. Y también hay una importante superficie forestal en países como Perú. También lo que nosotros identificamos es que desafortunadamente los sectores de cacao y café han sido objetos de muchas normas, de muchas políticas que han estado como diseminadas entre las distintas instancias del Estado. ¿No? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene los planes nacionales para los sectores, pero es el MINAM el que se encarga de la conservación del bosque y es el Ministerio de Comercio Exterior quien se encarga realmente de negociar, de administrar las relaciones comerciales con la Unión Europea específicamente para productos agrícolas. En los últimos años, en los últimos 20 años, Perú ha perdido más de 2 millones de bosques, ¿no? Y esto se debe a diferentes tipos de causas que van más allá simplemente del ámbito de la norma y que también se ha promovido cultivos como el cacao y el café principalmente para promover la erradicación de del cultivo de la hoja de coca, ¿no? Para fines como el narcotráfico. Una vez analizado el contexto del Perú, nosotros también, en base a las entrevistas, pudimos obtener de primera mano y en vista de los actores relevantes cuáles son para ellos la complicación de implementar esta norma. En principio, se señaló el tema de la fragmentación de las políticas y las autoridades competentes, ¿no? Se mencionó muy reiterativamente que no hay una organización territorial en el caso de la producción agrícola en Perú y esto hace difícil, por ejemplo, que se cumplan requisitos como la legalidad, demostrar que los cultivos se han realizado en, en fincas agrícolas donde el que produce es propietario de la tierra, que lo produce legalmente, ¿no? Y esto es un problema que excede el ámbito de la norma, pero es un problema bastante notorio en contextos como Perú. También se discutía mucho esta falta de diálogo y de intercambio de información entre las autoridades competentes. O sea, Agricultura iba por un lado y el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores por otro. Entonces, la norma ha promovido una mayor interacción entre estos sectores. Otra eh, complicación que trae la norma vinculada sobre todo a temas económicos es que recoger la geodata de las parcelas donde se produce implica, por una parte, manejar cierto nivel de tecnología por los campesinos, pero también implica contar con ciertas tecnologías, drones o ciertos instrumentos que permitan captar esta información. Y esto solamente estaba disponible o solamente está disponible los para los agricultores que están vinculados a la producción orgánica, porque la producción orgánica cuenta con regulación y uno de los requisitos para ser certificado como productor orgánico es contar efectivamente con la geolocalización de las parcelas de producción agrícola. El tema de cómo la Unión Europea iba a clasificar a los países también era un tema bastante político y bastante sensible. ¿Por qué? Porque hasta el momento que se hizo el estudio, que concluyó en, a fines del 2023, hasta ese momento no se sabían los detalles de cómo iba a ser la clasificación.
A la fecha todavía esta información no está disponible, pero considerando los aún niveles elevados de deforestación, los diferentes actores eran de la opinión de que el riesgo iba a ser un riesgo medio o un riesgo alto de clasificación para los países como Perú. ¿Y qué significa ese nivel de riesgo? Ese nivel de riesgo significa que a mayor riesgo, mayores controles, mayores informaciones que se tienen que brindar a los comercializadores, a los importadores. Significa también que hay un mayor, hay un mayor costo para la comercialización del lado de la producción, ¿no? Otras críticas iban, por ejemplo, referidas al plazo escueto de la norma o a las imprecisiones del reglamento, ¿no? Los detalles en cuanto a los procedimientos, los documentos que se tenían que completar, el plazo, que bueno, que como ya mencioné, se ha discutido recientemente y se ha logrado extender el plazo. Pero hasta el momento en que se realizó el estudio, nos, eh, era una preocupación mayor. ¿Cuáles eran nuestras recomendaciones? ¿Cuáles eran para en nuestra perspectiva, cuáles eran los puntos de entrada para mejorar esta implementación de la norma y también favorecer el esquema en Perú? Iba principalmente vinculado a fortalecer las áreas de producción. Eh, la norma en sí implica un desafío importante para los productores, para los campesinos que están en países como Perú, que son muchísimos y que el nivel de manejo de tecnologías es aún bastante deficiente y entonces se necesita cierto apoyo de las autoridades locales con la provisión de recursos para poder capacitar a estos productores y poder contar con una cierta capacidad de respuesta a estos requisitos que tiene la norma. También es necesario formalizar todo el tema de las tierras vinculadas a la producción agrícola porque esto permitiría también, por ejemplo, no solo cumplir la norma, pero también permitiría a los productores acceder a otros instrumentos, como por ejemplo créditos bancarios, facilidad de participación en, en instrumentos financieros. Otro elemento importante es que hay ciertas estructuras de colaboración, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, el Plan Nacional del Cacao, el Plan Nacional del chocolate, del cacao y el chocolate y del café, son unas ciertas iniciativas en las cuales los diferentes actores públicos, privados y de la cooperación discuten las prioridades de los sectores. Ese tipo de estructuras tienen que ser fortalecidos y nosotros también somos de la convicción de que, por ejemplo, proyectos de cooperación que tiene la Unión Europea y a los cuales se compromete por el reglamento tienen que ir eh, atendiendo a las necesidades que se ven de la norma, pero también atendiendo a ciertas, eh, a ciertas estructuras ya existentes. Por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros lo que encontramos interesantemente es que el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea favoreció la diversificación agrícola, favoreció la generación de mayor producción orgánica y esos avances tienen que mantenerse con los nuevos proyectos que se vinculen a este reglamento. La idea es que la producción libre de deforestación es realmente una necesidad de los mercados que están orientados a hacer un uso más sostenible de los recursos y es hacia donde países de producción como Perú tienen que orientarse, tiene que promoverse, tiene que crearse un ecosistema para que realmente estos negocios libres de deforestación puedan ir escalando a nivel nacional. Eh, Algo que es importante a efectos de que la norma no deje fuera a los pequeños productores que todavía no están en condiciones de cumplir con esta norma es realmente proveer incentivos para que estos productores puedan con el tiempo diversificar sus cultivos, puedan también acceder a este tipo de certificaciones y en consecuencia puedan también mejorar su nivel de ingresos. En general, la norma o el análisis de normas como el reglamento de productos libres de deforestación nos deja un par de lecciones importantes. Para las zonas de producción y es sin duda importantísimo mejorar capacidades técnicas, brindar los recursos, supervisar
La deforestación no es un tema sencillo, como lo mencioné antes, en países como Perú, esto obedece a diferentes problemas generales que no se pueden solamente atribuir a la producción de cultivos como el cacao y el café, ¿no? También hay que ver, encontrar un balance para que no se generen mayores actividades ilegales, ¿no? Porque si se hace complicado producir cacao y café, entonces se puede ir a la minería ilegal o se puede ir a actividades fraudulentas. Entonces, tiene que encontrarse un balance de permitir de promoverse la agricultura legal, la agricultura sostenible y también mejorar, ¿no?, lo que es el manejo de los planes de tierra. Necesitamos siempre los actores públicos y privados trabajar de la mano conjuntamente. Necesitamos que, que veamos en qué sectores se pueden generar sinergias. Por ejemplo, eso es interesante. Yo estuve el año pasado en Perú, exactamente un año después de la norma, y los avances han sido bastante interesantes. El sector público ha avanzado con sus recursos en generar una base de datos, comenzar a levantar la información de de la geolocalización, y eso se va a poner a disposición como un bien público que va a servir luego para que también los privados la puedan usar. Y en ese sentido sí se está pidiendo un apoyo a la Unión Europea para hacer este sistema eh, accesible a los privados interoperables, ¿no? El Reglamento Europeo de Productos Libres de Deforestación es una de las varias normas que afectan al sector agrícola y que tienen que ver con este Pacto Verde Europeo, ¿no? Que es realmente el trasfondo de todas estas discusiones. Una de estas normas es principalmente la regulación de diligencia de vida, que va a vincular sobre todo el tema de medio ambiente con el tema de derechos humanos, y para lo cual es imprescindible que, que la diligencia de vida no sea simplemente un formulario o un formato como lo es en esta norma, sino sea un proceso establecido dentro de de las empresas importadoras, por ejemplo, para prevenir riesgos de deforestación, pero para prevenir otros riesgos como por ejemplo el trabajo infantil. La idea es que realmente haya un soporte entre estas normas y se avance en lo que es una producción sostenible, pero también una producción más justa para los productores. Bueno, les agradezco muchísimo por su atención. Estoy dispuesta a absolver sus preguntas o a escuchar sus consultas. Y bueno, no me pueden ver visualmente, pero yo estoy muy atenta a lo que ustedes estén dispuestos a compartir conmigo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta pues, clase, estos conocimientos tan importantes, ¿no? Y para los caficultores, que es tan importante ahora que conozcan cómo están las nuevas legislaciones, cómo están las nuevas normas, qué es lo que están pidiendo, pues al final los países consumidores o los países que compran el café. Entonces es muy importante que nos haya traído este tema. Y por aquí tenemos algunas consultas de los jóvenes y también pues les digo a los jóvenes que si tienen consultas sobre este tema que es tan importante, es el momento de hacerlo. Aquí tenemos pues una experta en ese tema y qué mejor que alguien pues que ha vivido, que sabe cómo se está manejando este tipo de normativas, pues nos pueda explicar. Así que tienen el chat, si quieren encender su micrófono, pueden levantar la mano y alguno de los anfitriones les va a dar el espacio para que ustedes hagan la pregunta y puedan pues tener de la mano. Por aquí, doctora, tengo algunas consultas que nos han hecho los jóvenes. La primera dice, ¿cómo planea la Unión Europea equilibrar la implementación de estas regulaciones con el impacto económico en países exportadores vulnerables? Sí, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Esto ha sido realmente crítico al inicio de la norma, cuando en junio del 2023 se puso en vigor la norma. Hubieron muchísimas demandas de países productores grandes como Brasil, Indonesia,
Vietnam, o que son representativos en varios sectores, demandando que haya algún tipo de, de contraprestación económico-financiera para poder responder a esta norma. Inicialmente la Unión Europea no fue muy clara en cuanto al sentido del compromiso. La norma fue bastante imprecisa, pero han habido algunos avances y yo creo que han sido positivos. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, yo mencionaba el tema del proyecto EU Altinvest, que ya cuenta aprobado diferentes proyectos para apoyar a diferentes países en Latinoamérica. Desafortunadamente no van a ser grandes proyectos en todos los países, sino ellos están haciendo una selección de los países, ¿no? Yo lo que tengo conocimiento por el estudio que hemos realizado es que en Perú sí van a hacer ciertos proyectos porque en el último año Perú ha hecho varios esfuerzos públicos por tratar de responder a la norma. Pero eh, para un análisis más detallado para el caso de Honduras podría ser interesante revisar este EU Altinvest, porque este es el instrumento principal que empieza a usar la Unión Europea para apoyar a los países de producción de la región. Muchas gracias, doctora. Y bueno, por aquí tenemos otras consultas. Sí, claro. Moncada nos dice cuáles son los beneficios económicos del Pacto Verde para los pequeños productores o caficultores. Muy, muy interesante y muy controversial este tema, ¿no? Porque por un lado tenemos que se están estableciendo requisitos considerables en cuanto a la información, la trazabilidad de la producción, pero una de las críticas también es que no se veían instrumentos desde el lado de los países de consumo, ¿no? La Unión Europea todavía no establece, por ejemplo, un etiquetado especial para los países que respondan a un reglamento de producto libre de deforestación, ¿no? O, o sea, no hay claridad del beneficio económico. Lo que podemos tener claridad es que los países que logren seguir abasteciendo al mercado europeo ya cumpliendo esta regulación probablemente tengan mayores oportunidades de mercado porque habrán algunos otros países que no estarán en condiciones de cumplir, ¿no? También se ha dado este plazo de un año que permitirá a algunos ajustarse en ese tiempo a estos requisitos y probablemente hacer las condiciones de competencia entre los beneficiarios un poco más equitativa, ¿no? Pero sin duda para los pequeños productores es un reto significativo. Muchas gracias, doctora. Y aquí tenemos otras consultas y en un momento se las. Sí, claro. Y en cuanto a a las diapositivas, con mucho gusto yo las puedo compartir con ustedes para que las revisen y para que si tienen alguna consulta puedan también escribir a mi email para responder a sus dudas. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que también los estudiantes estarían muy agradecidos de que se les pueda compartir esa presentación para que ellos tengan esa información pues más a la mano. Aquí tenemos otras consultas. Nos preguntan que si pueden mencionar o volver a mencionar las estrategias que están en marcha para apoyar a los pequeños productores en países qué estrategias o qué se está tomando para que ellos puedan poder, digamos, cumplir con esta nueva normativa. Bueno, lo que hay, lo que yo he visto en la experiencia es que hay estrategias a nivel país. Por ejemplo, ¿no? Mencionaba en el caso de África ya hay avances notorios para responder a la norma y esto ha contado con un apoyo de los países, pero también ha tenido bastante apoyo de la cooperación para lo que es la recaudación de información, ¿no? Para cumplir con la trazabilidad. En el caso de Latinoamérica, el avance ha sido eh, es diferente, ¿no? Por ejemplo, en algunos países andinos como Ecuador o como Bolivia, el avance en la implementación de la norma es menor.
¿no? Hay otros países en los que ha habido una mayor discusión y se está generando una mayor capacidad de respuesta, por ejemplo, en Brasil, en Perú, ¿no? Para realmente tratar de crear algún tipo de respuesta que venga de fondos públicos para responder a la norma. Por ejemplo, en el caso específico de Perú, lo que nosotros hemos visto es que el Ministerio de Agricultura tenía ya, antes de que se promulgara este reglamento, tenía ya un registro de los productores, de los pequeños productores. Y en este registro lo que han agregado a fin de tener un balance con la norma, una correspondencia con este reglamento, es incluir, y están en ese proceso, la geolocalización de las parcelas. Y eso es un avance para responder a la norma y involucrar a los pequeños productores. Los pequeños productores están contribuyendo a completar este registro y se está pidiendo, en el caso de Perú, fondos de la Unión Europea para realmente verificar que esta información sea con cierto nivel de detalle, ¿no? Entonces, esas son las estrategias que algunos países están implementando. Lo que sí es una preocupación y también una demanda que haya una invol un mayor involucramiento del sector privado, ¿no? Porque el sector privado, ante la falta de claridad de la norma, había mucho interés por ir a países en los que hubiera un mayor nivel de capacidad de respuesta con la geolocalización de las parcelas, ¿no? Y entonces ahí sí, por ejemplo, países como Costa Rica, que tienen cierto nivel de infraestructura, podrían estar en mayor capacidad de respuesta, ¿no? Además de producción libre de deforestación. Y las estrategias son variadas, pero yo creo que hay países con menor capacidad de respuesta, pero sí hay la norma ha abierto en varios países ciertos debates que van más allá de cumplir con la norma, como por ejemplo asegurar que la producción sea legal. ¿Qué significa diligencia debida? ¿No? Son discusiones que se están viendo ya en la región vinculadas al sector agrícola, que antes, por ejemplo, estaban un poco más vinculadas con el sector minería, ¿no? Sí, eso sería un poco el sentido de las estrategias. Gracias, doctora. Y bueno, recordarle a los jóvenes que aprovechen, este es el momento para que ustedes hagan esas consultas. Recuerden pues que tenemos aquí una experta desde la Universidad de Berna, Suiza, que hoy nos está compartiendo esta información tan valiosa. Así que es el momento de que aprovechen a hacer sus consultas y sus preguntas. Asimismo, también les recuerdo que es importante que llenen su asistencia para nosotros tener esa seguridad de que ustedes estuvieron en la clase y también pues para que les pueda llegar el certificado. Doctora, aquí tenemos otra pregunta. Esta va más enfocada con el tema que usted nos trajo hoy sobre el estudio que realizó. Dice, Ujú. ¿qué externalidades específicas se observaron en el estudio realizado? Esto nos pregunta Jenny Rivera. Sí, este, sin duda, una de las primeras y más importantes externalidades es el tema de los costos de la implementación, ¿no? Muchos de los actores mencionaron desde la perspectiva económica que esta norma iba a significar costos desde el lado de la producción. Si bien yo señalé que la norma establece que quienes tienen que cumplir la norma son los importadores y comercializadores que van al mercado europeo, la cadena agrícola se maneja en diferentes fases y estos costos muy probablemente no iban a salir del lado del lado del país de consumo, sino estos costos iban a tener que iban a descender hasta el nivel del productor. El productor tenía que asegurar la provisión de esta información para poder comercializar con estos diferentes actores. Y ese es un tema principal porque en muchos casos los pequeños productores en países en Latinoamérica no cuentan con los recursos para entrar en estos costos que no están ya, que no son ya parte de sus costos habituales, ¿no?
y en los que en muchos casos se involucra a la familia para realmente reducir estos costos, ¿no? Entonces, ese es un tema que preocupa porque la norma, cuando se hablaba sobre la norma, se hablaban sobre los requisitos y todo, pero el único vehículo para cumplir con esta externalidad era precisamente eh, el tema de los proyectos de cooperación y una manera de tener un soporte financiero. Otra externalidad que se mencionó, pero más vinculada al tema coyuntural del cacao, fue el tema del precio, porque los precios altos en el cacao han generado eh, que se venda, que se promueva el cultivo del cacao y no necesariamente se vincule esto a la libre deforestación, porque cualquier tipo de cacao que esté disponible era capaz de ser vendido, incluso al mercado europeo, independientemente de que se asegurara que estaba libre de deforestación. Entonces, la norma también tiene, eh, la norma no ha previsto este tipo de coyunturas y claro, es cuestión de mercados que excede cualquier prevención de este tipo, pero sí, sí motivaba a pensar que, que debía encontrarse un balance entre los requisitos de la norma y los contextos de los países, ¿no? Porque sin duda cuando hay precios altos, eh, los, los países productores van a vender a buen precio y preocuparse a largo plazo por cumplir con requisitos como la libre deforestación no estaban en la prioridad de los actores. Y luego otro tema que también surgió como una preocupación era desde las perspectivas de las asociaciones de productores. Nosotros hablamos con las asociaciones de productores de cacao y café en Perú. Era que en muchos casos se promueve la agroexportación, pero se deja un poco de lado el incentivo a los pequeños productores que todavía no están en condiciones de exportar. Y esos pequeños productores que no están en condiciones de exportar, con requisitos que cada vez son más complejos, los que se les hace es un poco excluirse de de estos posibles mercados y para los cuales los líderes de estas asociaciones de productores eh, pedían es realmente crear un ecosistema de beneficio para que los pequeños productores puedan acceder a los créditos, puedan acceder a la diversificación de los productos, puedan acceder a certificaciones forestales, colocar a la agricultura un poco centrada también en la perspectiva del pequeño agricultor para responder desde este pequeño agricultor que probablemente esté limitado al comercio local, el promover también la posibilidad de cumplir con estándares internacionales que están vinculados con la sostenibilidad. Sí, esas serían principalmente las externalidades. Muy interesante, doctora, pues todo este tema no es tan vital y hay tantas cosas que todavía pues muchos productores no han podido tener acceso a esta información y pues que hoy en día es tan importante. Por aquí tenemos otra pregunta de Alejandra Guerra. Ella nos consulta sobre sobre los bonos de carbono. Yo sé que en algunos países pues esto ya es más, pues ha sido, pues es un tema como viejo, por así decirlo, que ya pues se tiene más información, se tiene más conocimiento, pero hay en otros países que este tema es muy nuevo, el tema de bonos de carbono, pues ya que no hay como tantas instituciones que lo promuevan o que se haya divulgado de tal manera. Aquí Alejandra nos consulta si la Unión Europea pues ha pensado en incluir a los caficultores en programas de bonos de carbono. Eh, a este nivel de detalle no tengo información, por lo menos con el análisis de este reglamento. Yo sé que hay discusiones de incluir en otros tipos de regulaciones también comerciales otro tipo de instrumentos, pero no específicamente el tema de carbonos con esta regulación. Hay otras que se están discutiendo, hay una que se llama CBAM, que sí tiene que ver
con algún tipo de soporte financiero, pero no está vinculado necesariamente con el sector agrícola. ¿Sí? Eso es lo que podría informar. No al menos con esta regulación, tampoco con el tema, por ejemplo, de diligencia de vida. Sí, en ese sentido. Gracias, doctora. Bueno, y por aquí tenemos a la doctora Ingrid Prom. Bienvenida, doctora. Pues ayer tuvimos el placer de que ella nos compartiera de sus conocimientos también. Entonces, bienvenida, Ingrid. También, jóvenes, aquí pues la tenemos de nuevo, a su profe de ayer, a la doctora Ingrid Prom, entonces que ella también de la Universidad de Breda. Entonces, bienvenida, doctora, y si quiere Muchas gracias. en algún momento decirle algo a sus estudiantes, pues es puede hacerlo en cualquier momento. Muchas gracias. En verdad, lamento llegar un poquito más tarde, pero me tardé mucho en llegar, así que me he perdido la presentación y Jimena, lo lamento mucho, pero seguramente has compartido información muy valiosa para todos los participantes. Muy bien, muchas gracias a ti, Ingrid, por la invitación. Ha sido muy interesante compartir con los participantes, que han sido bastante considerables en su número y también han tenido preguntas muy en el sentido de las preocupaciones de diferentes actores sobre este tema, muy precisas, y creo que refleja un poco el interés por el sector, el compromiso por saber qué se viene y cómo afrontar lo que se viene, ¿no? Sí. Exacto, sí. Así es. Bueno, doctora, aquí tenemos otra consulta. Ajá. Nos dicen qué medidas se están tomando para evitar que estas regulaciones generen barreras comerciales que pues puedan afectar a países más que todo en desarrollo. Sí, efectivamente, una de las críticas que se realiza a este tipo de normas por algunos países es que puede significar una, una cierta, una cierta medida para proteger al mercado europeo de ciertos tipos de productos, ¿no? Pero más allá de que la manera en cómo se ha establecido la regulación en sí, yo creo que está que el fondo de la norma, que es realmente contribuir a la reducción de la deforestación global, es un objetivo que es compartido por muchos países. Es un objetivo que es compartido también por los países tropicales y que yo creo que a lo que se tiene que sin duda mirar es que normas como estas van a van a implicar, sobre todo al inicio, un proceso de transformación, un proceso de replanteamiento de los desafíos locales a nivel de cómo producimos lo que vendemos, pero también a nivel de cómo miramos el futuro. Va a ser la agricultura parte de nuestra capacidad económica y qué significa cultivar sosteniblemente, vinculando esto con proteger nuestros bosques, pero también combinarlo con otro tipo de actividades económicas. Y creo que preguntarse esto ahora es importante también para pensar un poco a largo plazo de cómo miramos nuestro sector de manera general. Y con todas sus deficiencias, y no solamente por cumplir las normas, sino con todos estos elementos que pueden ser mejorados paulatinamente y que hagan a los sectores, a nuestros sectores agrícolas también más competitivos a nivel, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Así es, doctora. Bueno, y por aquí tenemos otra consulta. Esta va más relacionada a cómo la Unión Europea va a corroborar pues que esa finca es libre de deforestación o que ese café es proveniente de una finca que es libre de deforestación. Y aquí nos están preguntando como qué plataformas de sistema de información geográfica va a usar para realizar este control de deforestación. Nos preguntan que si van a ser fuentes oficiales de cada país o que si la Unión Europea pues ya posee algunas fuentes o algunos sistemas para verificar que realmente esa finca pues no ha tenido deforestación
Sí, listo. A ver, con relación a la primera pregunta, yo creo que el instrumento clave para la Unión Europea, para tener certeza de que el producto es libre de deforestación, es la geolocalización de la información. Ellos van a confiar en que esta data, que es probablemente el medio científico exacto para verificar si el producto o el derivado del producto viene de esa zona del libre de deforestación. Y eso va a ser sin duda la, es sin duda el requisito principal de esta norma, ¿no? Lo que determina el ingreso o no de los productos al mercado europeo o la exportación de estos productos desde la Unión Europea. Y ahí es donde probablemente muchas de las empresas están ya invirtiendo de manera de que se pueda cumplir con este requisito. Es el único requisito que realmente quedó bastante claro desde la discusión de la norma y a la fecha. Es el requisito que sí o sí los involucrados en las cadenas de valor de las materias primas involucradas tienen que cumplir. El tema de la legalidad, como lo mencioné, depende mucho de la norma del marco legal de cada país y realmente el detalle, la Unión Europea no ha entrado ni entrará a discutir mucho el tema de los detalles, por ejemplo, de la legalidad de la propiedad. Lo que parece es que van a ser mucho más laxos en este requisito. Y como lo mencioné también, el tema de la diligencia de vida, ¿no? El formato de diligencia de vida es algo más declarativo. Entonces, el elemento principal para determinar que un producto es libre de deforestación va a ser la provisión de esta geodata de las parcelas donde se producen los productos que se exportan o se comercializan con la Unión Europea. Y con relación a las plataformas, sinceramente con este tema de las plataformas, yo tuve la oportunidad de hablar con un experto del manejo de este tipo de tecnologías que trabaja en Colombia con el tema de, de las principales materias primas involucradas y no son muchos los proveedores capaces de brindar esta información. La Unión Europea no ha establecido una lista de estos proveedores de esta información, simplemente lo que se maneja están en el proceso de creación de una plataforma donde ellos también van a establecer este tipo de información, pero no es que se va a establecer una lista completamente cerrada de proveedores que van a abastecer esta información. Entonces yo creo que en este sentido sí se va a dar una cierta flexibilidad. Y lo que sí se está motivando es realmente entrenar un poco a los expertos en los países a poder recoger este tipo de información. ¿No? Geógrafos, por ejemplo, hay cooperativas en Perú que están contratando geógrafos para que puedan hacer las tomas y que, por ejemplo, fueron entrenados por Global Watch o proveedoras de ese tipo, pero no es una lista cerrada, que yo creo que es algo positivo para dar mayor capacidad de respuesta a los campesinos o a las asociaciones de productores involucradas, pero sí implica el manejo de un cierto nivel de conocimiento de tecnología y contar con cierta infraestructura para poder proveer esta información que es un requisito, que es el requisito esencial de la norma para poder acceder a los mercados. Muchas gracias, doctora. Bueno, jóvenes, este es su momento de que ustedes saquen todas esas dudas que tengan. Vamos a habilitar el micrófono para que ustedes puedan hacer pues sus preguntas en vivo. Si hay algunos que pues escribieron su pregunta en el chat y por cuestiones pues todavía no se ha contestado esa pregunta, pues es el momento de que levanten su mano y aquí los anfitriones les van a habilitar el micrófono para que le hagan la pregunta directamente a la doctora Jimena Solar, pues que ella tiene esa información,
que conoce tanto sobre este tema y que les puede sacar de esas dudas. Así que jóvenes, adelante. Bueno, quizás mientras se animan a hacer la pregunta, yo vi aquí una consulta también sobre el tema de los precios de comercialización y si no lo abordé completamente, lo que quisiera mencionar es que precisamente uno de los estudios que estamos preparando eh, refiere precisamente al tema de los precios de implementación. ¿Cuánto va a significar implementar esta norma para países de producción en el cual están involucrados muchos pequeños productores que, si bien, como lo mencionó, no tienen que cumplir directamente la norma, al estar involucrados a través de intermediarios o a través de otros tipos de participantes en la cadena de valor, van a tener que cumplir? ¿Cuál va a ser el costo para ellos de obtener la geolocalización de la información y cómo este costo se va a contrastar con los costos actuales, ¿no? Que es, al fin de cuentas, qué es lo que vamos a ver? Es precisamente quién cubre estos costos y cómo podemos generar mecanismos para que desde los países de consumo haya también algún tipo de visibilidad a estos costos que el productor probablemente tenga que asumir de cierta manera, ¿no? O aquellas cooperativas o aquellos comercializadores que soportan a las cooperativas y a los productores con estos costos. Bueno, y mientras se animan nuestros jóvenes capicultores a hacer sus preguntas en vivo, quiero recordarles que es muy importante que llenen su asistencia y que también ya pueden irnos mandando la fotografía para que aparezcan en el Rosy, video. tenemos a Jaime con la mano levantada. Ok, démosle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí me escuchan, ¿no? Sí, le escucho correctamente. ¿Qué tal, doctora Jimena? Le saludo desde Perú. Eh, Ah, mucho- bueno, le estaba escuchando acerca del trabajo que había realizado aquí en Perú, ¿no? Con las cooperativas, asociaciones en temas de café, cacao. Si bien es cierto, bueno, en Perú pues tenemos un padrón de productores agrarios, ¿no? Que lo gestiona Midagri, que es el Ministerio de Desarrollo y Riego aquí en Perú. Y bueno, no ha sido muy eficiente aquí en Perú el padrón de registros agrarios, ¿no? No muy bien implementado aquí en las 16 regiones donde se produce café, ¿no? Lo otro es una estrategia que también se quedó en stand-by, era pues el aplicativo de identidad digital, ¿no? Que también iba a ser implementado por Midagri para poder tener georreferenciado y focalizado a los productores agrarios, que también ha sido una estrategia pues que se ha quedado en stand-by. Aquí en Perú, al menos la Unión Europea o la reglamentación de la UDR lo han dejado pasar nuestras autoridades por alto. Veo que muchas cooperativas, asociaciones vienen eh, trabajando sin la implementación, ¿no? Si damos una revisión a la plataforma de Midagri, no encontramos muchas parcelas, ¿no? De productores que ya están georreferenciadas o identificadas, ¿no? Como parcelas de libre deforestación, ¿no? Ya que pues para la emisión del certificado de libre deforestación indica la norma que debe de ser emitida por una institución del Estado, ¿no? En este caso iba a hacerlo CERFOR o Midagri, ¿no? En fin, hay muchas debilidades aquí en Perú en referencia a esto. Y otro aspecto es el tema de legalidad, que de seguro en otros países ocurre lo mismo, ¿no? Es un requisito que también pide con el tema de la debida diligencia, la trazabilidad en tema de legalidad, ¿no? Aquí en Perú, como sabrá doctora Jimena, pues los predios pues pertenecen solo
a una persona. Sin embargo, pues los propietarios son los hijos, los hermanos, y pues no hay una identificación ahí de parcela. Entonces, ahí nos hemos limitado ahí, ¿no? Entonces, mi consulta iba por ese tema, ya que usted ha estado aquí en Perú. ¿Qué soluciones o qué estrategias implementaría en este tema de legalidad, ¿no? De uso de los suelos, ¿no? Ya que es un requisito que pide la UDR para poder cumplir, ¿no? Y poder realizar las exportaciones ya en este año o el próximo año, ¿no? Ese era mi consulta. Sí, muchísimas gracias, señor Muñoz, por sus comentarios realmente bastante acertados y se condicen con la información que yo también tuve oportunidad de constatar cuando estuve en Perú. Eh, y yo creo que la limitación principal para que Perú siga avanzando con este tema de apoyar la implementación de este reglamento se deben principalmente, uno, al tema de recursos. Cuando yo estuve ahí el julio pasado, principalmente los representantes del Midagri mencionaron este tema, que realmente ellos estaban sujetos un poco a la cooperación internacional para poder seguir avanzando en este tema de recolectar la información. Y claro, estos proyectos como los que mencionaba del EULA al Invest han sido recientemente aprobados. Me imagino que esto tomó un tiempo y esperamos realmente que hay una posibilidad de responder y de continuar este trabajo que realmente es bastante meritorio por el Midagri, debo decir, comparándolo con otras experiencias de otros países, al menos en la región. Eh, sobre el tema de, sobre el tema de la legalidad de las tierras, sin duda, como lo mencioné, este reglamento, si bien tiene unos ciertos de requisitos para definitivamente para lo que es comercio internacional entre países como Perú y la Unión Europea, también abre, eh, abre el momento para discutir temas que son realmente temas bastante complicados y que implican una serie de respuestas que han estado realmente postergadas, ¿no? Eh, Productos como el cacao y el café se producen en Perú en zonas eh, de la Amazonía y estos productos eh, han sido, y en general la Amazonía en el Perú ha sido sujeta a una escasa presencia del Estado y también ha habido mucha migración de las zonas andinas hacia las zonas de la selva y esta gente produce en zonas en las que realmente no cuenta con un título de propiedad o que fueron en cierto momento bosques y que ya con más de 40 años no se puede desconocer que la actividad agrícola se realiza en esas zonas. Entonces, sin lugar a dudas, esto implica que países como Perú se empiecen a cuestionar cómo formalizar a estos pequeños productores, ¿no? Y hacer también un proceso que sea accesible para estos pequeños productores, ¿no? En Perú está este tema de las concesiones agroforestales, que son las COSAP, y lo que se necesita es realmente rediseñar los requisitos, un poco a la realidad local, fortalecer las competencias de las autoridades locales para responder a estos procesos y que se pueda acelerar que de cierta manera la titulación de estos campesinos, ¿no? Desafortunadamente en Perú también tenemos una limitante en los últimos años en lo que es políticas forestales y en general la política nacional es la gran inestabilidad que ha habido en las autoridades, ¿no? En las autoridades de sectores como agricultura, como el MINAM, desafortunadamente ha habido mucha rotación de funcionarios y esto ha debilitado bastante el marco legal. Entonces, yo creo que todos desde el sitio que tenemos que ocupar, tenemos que tratar de ser vigilantes y activos en la discusión de estos temas, ¿no? Y para también recordarle al Estado el rol que tiene, ¿no? De brindar
estos instrumentos legales para asegurar a los campesinos, pero también para el sector privado, para invertir seriamente, responsablemente, ¿no? Y bueno, la gente como yo que trabaja en la universidad, de tener este rol un poco más neutral, ¿no? De escuchar a los diferentes actores y ver qué es lo que realmente puede ser útil para los sectores, ¿no? Como el cacao y el café. Esa Gracias. sería mi respuesta y comentario, sí. Podemos pasar a las siguientes. Sí, bueno, vamos a habilitar a una persona más el micrófono para que pueda hacer su consulta. Emily Méndez, si está por ahí, puede hacer su consulta. Y bueno, Sí, aprovechando este momento. Bueno, súper bien. sí, buenas tardes. Mi nombre es Emily Méndez, soy de Honduras. Y bueno, mi pregunta es bastante puntual y es desde la perspectiva de los pequeños productores, ¿qué realmente se puede hacer? Es decir, eh, ya vimos que las organizaciones de cada país pues tienen mucho que ver, pero desde el punto de vista individual y de los productores pequeños, ¿cuáles deberían de ser las acciones que deberíamos de realizar para promover y agilizar este proceso? Sí, claro. Muchas gracias por su pregunta. Yo creo que es muy relevante, ¿no? En nuestros países la mayor parte de la agricultura está vinculada al pequeño productor, ¿no? Yo creo que es importante que el pequeño productor sea capaz paulatinamente y en la medida de sus ingresos de diversificar, ¿no? No solamente cultivar cacao, no solamente cultivar café, tratar de diversificar sus productos, tratar de también de tener una agricultura sostenible, sin pesticidas, tratar de informarse un poco sobre cómo funcionan estas certificaciones de carbono para lograr una cierta producción que vaya, que no se desligue de la protección de los árboles, ¿no? Porque sin duda los árboles tienen un valor económico, pero también es como un respaldo para esa producción agrícola en el contexto de regulaciones como estas. Yo creo que lo veo en la experiencia de Perú, por lo menos, que es mi país de origen, y conociendo la realidad de mi país, que a veces el, el hecho de que los pequeños productores estén desagregados hace más difícil su capacidad de negociación, tanto del precio con los comercializadores, pero también su capacidad de responder ante situaciones de crisis, ¿no? Si, por ejemplo, yo sé que las cooperativas en muchos casos no son también, también son manejadas de una manera que puede ser criticada, pero yo creo que la asociatividad, de todas maneras, hace que los pequeños productores sean un poco más fuertes en la capacidad de mejorar sus condiciones y de negociar, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos los importadores europeos, como tienen un cierto nivel de demanda, prefieren trabajar con, con productores, con asociaciones de productores que ya agrupan un cierto número de productores, ¿no? Eso permite un poco escalar, ¿no? Escalar la, la importación de los productos. Entonces, yo creo que hay varios retos que los pequeños productores tienen en la mira, hay varios retos eh, que tienen que alcanzar. También yo creo que ahora hay una posibilidad de acceder a más información, los jóvenes tienen esta capacidad de involucrarse más con las tecnologías, ¿no? Hay que también crear una cultura de compartir información, ¿no? Para ir un poco tratando de resolver los problemas con diferentes ideas. Y eso es también en base a la discusión, cómo unos resuelven ese tema, cómo lo hacen los otros. Y esto ayuda también sinceramente, a generar una cierta conciencia, ¿no? De colectiva, vinculación con sus productos, ¿no? Sí, eso es lo que yo pienso que está también un poco detrás de esto, de este tema de productores, pequeños productores.
Muchísimas gracias, doctora. Bueno, jóvenes caficultores, un saludo especial pues a todos los que nos están viendo por las diferentes plataformas de jóvenes caficultores, Facebook, YouTube y Telegram. Les mandamos un cordial saludo también a los jóvenes que hoy estuvieron aquí por Zoom y quiero recordarles pues que llenen su asistencia y también que envíen la fotografía para el video de graduación. Esta es una fotografía que ustedes pueden tomársela viendo la clase o pues haciendo alguna actividad en su finca. Entonces nos la mandan a cualquiera de los números que están en los grupos de WhatsApp de cualquiera de los administradores y también todas las consultas que ustedes tenían que por temas de tiempo no las pudimos atender, los que levantaron la mano y pues ya no pudimos atenderlos, pueden mandarlas al número de jóvenes caficultores que es 3168-5203. Ahí pues nosotros nos encargaremos de hacerle de mandarle las consultas a la doctora para que ella pues pueda responder estas preguntas. Y muchísimas gracias y recuerden, mañana tenemos una clase muy importante que son los desafíos en la rentabilidad del café con enfoque del riesgo del ingreso digno. Pues recuerden que también traemos especialistas que de alguna forma están vinculadas con la Universidad de Berna, Suiza, entonces es el momento para que aprovechen y conozcan y de la mano puedan hacer esas preguntas que tengan sobre estos temas tan importantes que nos traen pues la Universidad de Berna y sus colaboradores. Bueno, doctora, muy agradecidos por esta clase que tuvimos el día de hoy y queremos pues que si quiere decirle algunas palabras a sus estudiantes, es el momento. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes los resultados de este estudio. Les deseo todo lo mejor para completar sus clases y bueno, y quedo a disposición con mi email si hay alguna consulta y bueno, como jóvenes caficultores, el mundo está adelante. Hay que aprovechar y saber responder poco a poco a estos desafíos. Mucha suerte en todo. Gracias y buenas noches y buen día para ustedes. Gracias. Hasta luego.